Y arrancamos. Bueno, entonces, primera semana para la materia del segundo examen. Hoy vamos a ver muchos temas, vamos a ver varios temas, así que eh, atentos con todo lo que haremos. Empezamos con las esferas y con los cilindros. De esferas y cilindros vamos a hablar poquito. Estas páginas que están por acá, 174 en adelante, nos recuerdan un poquito cómo funcionan las esferas. Aquí habla o usa la Tierra de ejemplo. Y posteriormente nos vamos a ir a la página 178 donde tenemos un poquito más de claridad a la hora de hablar de las esferas. ¿Qué es una esfera? Es un círculo en 3D, o sea, es una bola, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer son figuras en dos dimensiones. Entonces yo hago un rectángulo, o yo hago un círculo, o yo hago un triángulo. Esas son figuras en dos dimensiones. Pero cuando les damos profundidad, le ponemos esa tercera dimensión, ¿verdad? Y entonces ya las figuras pues se convierten en algo más elaborado. Entonces ya ahora sí pienso en una bola. Profesor, pero es que el círculo se ve igual a la bola. Sí, lo que pasa es que ahora la bola le voy a marcar acá una cinturilla para que parezca entonces que sí hay algo más del lado allá y algo más del lado de acá. Entonces es cuestión de perspectiva. Entonces estamos hablando de algo en tres dimensiones, algo palpable, tocable. ¿Ok? Listo. Profe, Ajá. 128. 78. Digo que eso es un 7, pero se va a ver 79. No, no, porque en la 178 son como respuestas, no hojas respuestas, ahí para. Ah, bueno, yo pensaba que íbamos mucho más arriba. Está bien. Ah, sí, Qué susto. 128. Gracias. Tiene toda la razón. Sí. Imagínense, o sea, vamos 55 páginas atrasados. Bueno, vamos a ver. Ahí está la referencia de la esfera. Y vamos a recordar que se parece mucho al círculo en varias cosas. La esfera va a tener también un radio, que es la distancia del centro a un punto. Solo que la esfera también lo va a tirar a cualquiera de los otros puntos. Entonces es como si partiéramos, no sé, peláramos una naranja y le hiciéramos una tapita a esa naranja, o la partiéramos a la mitad y la viéramos desde arriba. Si la vemos desde arriba, este es el centro de esa esfera y cualquiera de estas líneas sería como un radio. Entonces si yo la veo desde arriba, es como si estuviera viendo un círculo, a los círculos que estudiamos, ¿verdad? Si yo la corto aquí, vengo y le paso el cuchillazo, cuchillo más inmoral, pero bueno, le paso el cuchillazo y la parto aquí a la mitad, entonces la vista desde arriba va a ser esta. Entonces este es el centro y ella se va a ver igual que como nosotros ya habíamos estudiado el círculo. Entonces va a tener un radio, también va a tener un diámetro. ¿Qué va a pasar con las esferas cuando yo les haga un corte? Bueno, si el corte es directo, es decir, si no hago un quiebre, si pelamos la naranja otra vez y le hacemos la tapita, si yo le hago ese corte a la esfera, la partecita de arriba, lo que queda del corte, siempre va a ser un círculo, siempre. Este mismo, del mismo tamaño que este otro de acá arriba. Siempre va a ser un círculo. ¿Ok? Y por lo tanto, su vista siempre se va a ver o va a contener al radio y al diámetro. Creo que en el examen preguntaban algo de diámetro. Me parece que algunos la fallaron. Acuérdense que un diámetro son dos radios seguidos. O sea, un diámetro es el doble del radio. Y si el diámetro vale 10, el radio vale 5. Si el radio vale 8, el diámetro vale 16. El diámetro es más grande, es el doble del radio, siempre. Okay. Eso es lo más básico según el documento, según lo que tenemos que estudiar de las esferas, es lograr identificar a su radio y a su diámetro. Así que nada complicado, ¿cierto? Ok. Vamos a seguir avanzando y en las siguientes páginas ya no solo se habla de la esfera. Aquí están algunas de las fórmulas, el área, el volumen de la esfera. Sin embargo, son cosillas que ya no se les da importancia, ya no se está estudiando mucho más. Se las anoto por si acaso, sin embargo, en los temas o en los objetivos a desarrollar, las habilidades que se piden, no viene nada de esto.
no le damos mucha importancia y vamos a caer a los cilindros. Los famosos cilindrillos, que yo sé que muchos los van a reconocer muy fácil, porque la gran mayoría de ustedes ingiere ciertas bebidas, sobre todo los fines de semana, que se empacan en figuras o en... ahí está. De forma cilíndrica, ¿verdad? Entonces algunos traen aquí un pajarito. Las latas de jugo de tomate. Sí, las que traen el pajarito, esas mismas. Muy bien, entonces esos fresquillos que a ustedes les gusta tomarse, se destapan y suenan pss. Esos mismos fresquitos, ¿verdad? Vienen en forma de cilindro. Su empaque es un cilindro. Ese es uno de los ejemplos más clásicos, ¿verdad? En realidad hay muchas cosillas que vienen en forma de cilindro. Y del cilindro vamos a estudiar también varios detalles, ¿verdad? El cilindro se compone, de nuevo, por círculos. Las bases de los cilindros son círculos. Esta de aquí abajo y esta de aquí arriba son un círculo. Si yo lo veo desde arriba para abajo, esto es lo que veo. Veo el círculo y veo aquí la abertura y todas esas tonteras. Pero el cuerpo del fresquito de la lata no se nota, pues lo estoy viendo de arriba para abajo. Ya cuando lo veo de frente es el dibujo que hice. Entonces, básicamente, un cilindro tiene círculos. Los círculos ya sabemos que tienen radio y que tienen diámetro. Todo se une con lo que ya sabíamos. Uno mide el doble del otro, etcétera, etcétera. Bueno, esos cilindros, que no siempre son una lata, un aluminio, un espacio lleno de fresco, o sea, de líquido o de gas, a veces son sólidos. Entonces, esos cilindros también se estudian con respecto a la forma en la que los tratamos. Por ejemplo, podríamos hablar de los cortes que se hacen a los cilindros. Déjame ver si viene aquí más adelante para no tener que dibujarlos yo. Bueno, no, aquí se procede a decir de dónde sale un cilindro. Aquí ven los cortes, excelente. Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar los cilindros rectos, no los cilindros oblicuos. Y básicamente un cilindro recto, ya les dije, tiene una y dos bases en forma circulares. Y a esos cilindros yo les podría hacer un corte, como vienen ahí dibujados. Entonces vamos a utilizar al salchichón de ejemplo. ¿Ok? Cuando vamos a comprar salchichón lo tienen allá enredado, hecho un puño. Y el salchichón se procesa en forma cilíndrica. ¿Ok? Ahí venden el salchichón. Lo que pasa es que los señores que cortan el salchichón siempre hacen el famoso corte salchichón de medio lado. Yo no sé por qué, no pueden cortarlo recto. No sé qué es lo que pasa. Pero entonces, cuando usted va y pide medio kilo, un kilo, lo que va a comprar de salchichón, ¿qué hacen estos caretortas? Le tiran el corte salchichón. Le hacen un lado más largo que el otro. ¿Cierto? Bueno, la figurita o el corte genera, ¿verdad? Ya no un círculo. Si el corte es recto, sí hay un círculo, sí hay una circunferencia. Pero si el corte está hecho de medio lado, insisto, con el famoso corte salchichón, esa circunferencia queda como estirada. Entonces ya la figura no queda redonda. Ok, esta figura se llama elipse. Y la elipse, que sí también tiene un centro y tiene un montón de medidas diferentes y que tiene particularidades que no vamos a estudiar, que si alguna vez ustedes estudian ingeniería probablemente tengan que estudiar, pero por ahora no. La elipse la podemos conseguir siempre que hagamos este tipo de cortes oblicuos. ¿Ok? ¿Dónde no ocurre una elipse aunque yo haga un corte oblicuo? En la esfera, ¿verdad? Porque si yo corto en la esfera oblicuo, siempre el corte termina siendo un circulito. Porque la esfera es eso, círculo por todo lado. Pero cuando tengo figuras como el cilindro y un par que vamos a estudiar más adelante, si yo hago el corte de medio lado, elipse. ¿Ok? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, perfecto. Perfecto. Al cilindro
en sí nosotros le tenemos o le debemos reconocer algunas de sus principales partes, digámoslo así. Ya hablamos de las bases, vamos a hablar de la altura del radio y del área lateral. Ahí, ¿qué pasó? Entonces, cuando ya volvimos. Cuando yo analizo esta lineecita que está aquí, que va de abajo arriba, y como este es un cilindro recto, esa línea es la altura del cilindro. Teóricamente no es ella, sin embargo es igual. La altura es la distancia que hay entre los dos centros de las bases. Entonces, desde la base de abajo hasta la base de arriba, ahí hay una línea. Esa línea de la altura es igual o mide lo mismo que la altura lateral. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente. Casi nunca nos hablan de la altura de centro a centro. Casi siempre la altura me la marcan hacia los costados, hacia los lados. Por eso es importante reconocerla. Ok. ¿Qué pasa si yo a este cilindro no le hago el corte salchichón, sino que ese cilindro le voy a hacer un corte? Ay, mentira. Le voy a hacer un corte ahora acá. Ok, lo voy a partir a la mitad. Pero no lo voy a partir a la mitad de tamaño, sino lo voy a partir a la mitad desde arriba. Entonces, si yo hiciera ese corte, no sé si alguna vez ustedes pelaron caña de azúcar y hicieron los tuquitos de las cañas de azúcar para comer, que es una delicia, por cierto. Entonces, cuando uno pela la caña de azúcar, ya queda ahí, y vienen los famosos nuditos aquí, y luego sigue el resto de la caña que uno sí se come. Entonces uno hace estos cilindritos, de acá a acá, lo corta, y le queda un cilindro, y ese cilindro que le queda, uno a veces lo corta acá, le hace un corte perpendicular a la base, así es como se le denominaría de forma correcta. Entonces, donde yo hago ese corte, me va a quedar algo así, un pedacillo por acá y me va a quedar el otro tuquillo aquí para el otro lado. Ok. De frente al corte, esta zona que quedó aquí, eso es un rectángulo. Ese rectángulo se compone de la altura, porque es esta misma línea, la altura, y si lo corté en el centro, la línea que está aquí arriba tiene 1 y 2 radios. Tiene radio a este lado y radio a este otro lado. O sea, esa línea en realidad es un diámetro. Porque si tiene 2 radios, es un diámetro. Entonces, cuando yo haga un corte, o sea, a veces ponemos preguntas como que se tiene un estañón y se corta de manera transversal para hacer un bebedero para unos caballos. No sé. Entonces, eso es lo que se hace. Se está haciendo este mismo corte, solo que estamos poniendo de forma inclinada, digamos, al estañón, ¿verdad? Y ahí quedaría. Y aquí pueden venir los caballitos a tomar agua y bueno, y usted arma ahí la jugada para que no se le caiga o no sé. Me explico, pero entonces básicamente este corte o esta figura que se me formó tiene aquí al frente a un rectángulo. Y ese rectángulo, insisto, es la altura, el lado más largo es la altura y el otro lado es el diámetro. Regularmente digo el lado más largo, ¿verdad? Porque depende de qué tan ancho sea el cilindro. Pero por lo general se hace de esa manera. Entonces ahí están los dos lados o los dos valores de ese rectángulo. Uno se saca con la altura y el otro se saca con el diámetro. Si yo hubiera hecho el corte más bien en forma recta, ¿qué hubiese pasado? Yo hago el corte en forma recta, no sé, tenemos este cilindro y yo lo voy a cortar aquí a la mitad. Pues donde yo lo corto a la mitad, que esa no es porque es un poquito más arriba, si lo corto de manera recta, es decir,
paralelo a la base, en la misma dirección que la base, pues me va a quedar aquí lo mismo. Me van a quedar como que dos cilindritos más pequeños. Eso es lo que voy a obtener en realidad, dos cilindros más pequeños, si le hago este corte. Entonces la figura que queda, que sería esta, esa superficie resultante es igual a la figura que había arriba. Y si hacia arriba había un círculo, pues por lo tanto esa figura tiene que ser un círculo. Entonces, dicho de otra manera, al cilindro se le pueden hacer 3 cortes. ¿Ok? Si los cortes son paralelos en la misma dirección a la base, que es lo último que dibujé, si eso ocurre, entonces yo lo que obtengo son círculos, circunferencias. Vamos a decir que este es el número 1. Si el corte es perpendicular a la base, yo lo que obtengo es un rectángulo. Vamos a decir que es esto que está acá atrás, la figura número 2. Y si el corte fuera oblicuo, transversal, no sé, le dicen de muchas maneras, oblicuo, transversal, de medio lado, como ustedes quieran verlo, lo que ocurre es una elipse. Este es el famoso corte salchichón. Nunca se les olvida en el examen. Nunca se les olvida el corte salchichón. Pero la pregunta como tal es cuál es la figura. Entonces esto es lo que necesitamos identificar. Si corto paralelo, tengo circunferencia. Si corto perpendicular, tengo un rectángulo. Y si corto oblicuo o transversal, tengo una elipse. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que sí. El área lateral o la superficie lateral de un cilindro la podemos obtener recortando, tijereteando una de estas esquinitas. Pues pensemos que el cilindro que teníamos era un cilindro de cartón. No sé, el del papel higiénico, para pensar en uno que es de cartón. Ok, la estructura que sostiene el papel higiénico, muy bien. Entonces yo le corto, le sigo esta línea y le corto toda la orillita. Cuando yo lo estiro, en realidad a mí lo que me queda es un rectángulo. Eso es lo que me quedaría si yo lo estiro, ¿verdad? Entonces realmente el área lateral es todo lo que está a los lados, que sería el cartón completo. El área lateral de un cilindro se puede ver básicamente que tiene la forma de un rectángulo, perdón. Me quedé pegado. Ok. Supone que nada más es reconocer el área lateral, no me dicen más. Un poquito de historia, planetas, gravitación. Aquí vienen los mismos cortes, sí señor. Eso del área lateral no nos van a poner como a sacarla o algo así, o... Es que el problema es que, por eso se las enseñé así rápido. Aquí lo que dice es identificar la superficie lateral. No dice que la calcule. Ok. Entonces por eso se las estoy enseñando de esa manera. Identificar la superficie lateral, las bases, la altura, el radio y el diámetro de un cilindro circular recto. Determinar qué figuras se obtienen mediante cortes a esferas y cilindros y las características métricas. Y reconocer elipses. Ya después cambia de tema. Ven, entonces por eso no le estoy dando pelota a la fórmula. Porque si nos vamos a la fórmula, ya sí tendríamos que hacer otros cálculos y ya el asunto pues empieza a, no digamos que a complicarse, pero ya sí se va por otro lado. Ok, entonces identificarla, ¿verdad? Identificarla. Igual no es difícil, como tal no es difícil, pero no sé sinceramente si se las, bueno, apuntémosla por si acaso.
El área lateral de un cilindro es 2 por pi por r por h. 2 por pi por r por h. R, ya sabemos que es el radio. La h es la altura. Y el pi es 3,14, que es el número, ¿verdad? Que ya todos saben se asocia al círculo y que de alguna manera es como una constante que siempre aparece cuando yo trabajo con círculos. Entonces va a estar ahí. Por si acaso apúntenla. Yo espero, según lo que veo en las, ¿verdad? Que no se tenga que emplear, pero ténganla por si acaso. Que no se diga que por lo menos no la mencionamos. Y ahora vamos a ir a los cortes. Vean que esto estamos en la página 140. Me parece importante que le den pelota a esta página, a estos gráficos, a estos cortes, que son más o menos un resumen de lo que vimos antes. Si el corte es paralelo a la base, ¿qué obtengo? Circunferencia. Muy bien, apúntenla ahí abajo. Círculo o circunferencia, correcto. Si el corte es perpendicular a la base, ¿qué obtengo? Rectángulo. Exactamente. Si el corte es oblicuo a la base, Elipse. ahí, exacto. En cualquiera de los dos lados, de las dos condiciones. Pues esta también es elipse. No sé por qué le ponen el triángulo. Ok. Y acá abajo hay otras figuras que no son exactamente un cilindro, son conos. Esos conos también generan estas figuras de las que estamos hablando. El cono como tal no viene como tema, pero sí vienen las elipses en todos los contextos, así que pues ni modo. El cono, adivinen de dónde sale el nombre de cono cuando vamos a comprar un helado y le decimos un cono. Bueno, es porque la figura es algo así, ¿verdad? Esto es un cono y este conito es un cono invertido, ¿verdad? Sí. Es como un gorrito de cumpleaños también. Si yo le hago un corte de medio lado, estoy generando también una elipse. Entonces volvemos a lo de antes. Cuando yo hago cortes oblicuos, ¿verdad? Genero elipses. Cuando yo hago un corte que sea perpendicular, bueno, pero espérense, perdón, aquí no va. Porque este dice oblicuo a la base. Y ya les voy a hacer la diferencia. Acá sí les aclaro esto. Ok. Un corte. No, mentira, sí, aquí sí va. No está tocando la base. No lo borren que estaba bien. Cuando yo le haga el corte a la figura y no toque a la base, vean que la base es el círculo grandote. Cuando no llegue hasta la base, siempre se me va a formar una elipse. Pero si llego a la base, ¿qué pasó? La elipse se habría formado si yo sigo. Pero no puedo seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Porque aquí ya no hay cono. Entonces la elipse queda como truncada, queda como partida. ¿Ok? En esos cortes decimos que sí, que el corte es paralelo a la base, ¿verdad? Eso sí. Y la figura que se forma se llama parábola. Entonces voy a asociarlo con el paralelo, paralelo, parábola. Paralelo, parábola, parábola, paralelo. Ahí está. Si hago el corte tocando la base, pero ya no lo hago de medio lado, sino que lo hago en forma recta, la figura también se parece mucho a una parábola, pero no lo es. Se llama hipérbola. Ojo que no es la de español, ¿verdad? En español es una E, nosotros usamos una A. La hipérbola, que es casi como una hiperbola, pero no. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguirlas. ¿A partir de qué? De dónde se hace el corte. Y ya habíamos visto que si eran paralelos a la base, pues también eran circunferencias. Entonces vean que tal vez son comprensibles, pero también son enredables, porque son muchos. Entonces sería muy bueno que de alguna manera pues se acomoden.
y hagan algún tipo de resumen o busquen las similitudes para ver cuándo va a quedar circunferencia, cuándo va a quedar elipse. Ve que en realidad la hipérbola y la parábola la estamos viendo hasta ahora. Son las únicas que salen de los cortes hacia el cono en momentos diferentes. Para que nos quede más claro. Bueno, ok. Todo eso implica un trabajo de memoria de parte de ustedes, ¿verdad? También. Eso es importante. Ahí siguen hablando. Ah, bueno, con respecto al cono hay un detalle. El cono guarda ciertas proporciones. Por ejemplo, si yo tengo este cono y le hago un corte, digamos que lo hago a la mitad. ¿Okay? Desde ahí hasta aquí está la altura del cono. Este es el centro de la base. Toda esa línea que acabo de hacer es la altura. Esta línea blanquita. Por allá viene, por ejemplo, un radio. Porque la base es un círculo, entonces del centro a un costado ahí hay un radio. Y la línea que está aquí a un costado, cualquiera de estas dos líneas, los lados del cono, las líneas inclinadas, ellas se llaman generatriz. Cada una de ellas es una generatriz. La de este lado también es una generatriz. Si ustedes se ponen a ver estas figuritas, estos conos, con la altura, el radio y la generatriz, básicamente tienen a un Pitágoras incluido. Porque aquí hay una relación de un triángulo recto. En este triángulo recto yo podría decir que la altura, que es un cateto, se encuentra, haciendo una resta de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Si yo quisiera averiguar el radio, que también es un cateto, pues simplemente la generatriz se queda ahí y la altura es la que viene ahora en el lugar donde estaba el radio. Y por último, si la que necesito es la generatriz, simplemente sumo los catetos al cuadrado. Esta es la aplicación de Pitágoras a partir de la situación directa de un cono. Ya casi se acaba la geometría. Ahorita entramos a otro tema, el álgebra, y nos va a dar diferentes oportunidades. A ver qué tal nos va. Ok. Bueno, ahí estamos entonces, ¿verdad? Espere un toque, profe, para apuntarlo. Bueno, en la casa lo pinta, ¿verdad? Creo que en el examen también venía una pregunta donde había que usar la lógica y Pitágoras para darse cuenta. Creo que venía una figurilla ahí, no sé si era... Creo que era un pentágono, sí, me parece. No estoy seguro. Y donde ustedes hacían los cálculos dentro del pentágono, tenían que comparar el apotema y el radio. Y pero tenían en realidad un triángulo recto. Apotema era un cateto y radio era la hipotenusa. Pues claramente el radio iba a ser mayor que el apotema. Si me hubieran dado una explicación, me hubieran puesto, como el radio es la hipotenusa y el apotema es un cateto, es mayor el radio, se hubieran ganado los puntos. No sé si alguien lo hizo, pero creo que no. Y ni siquiera hubieran tenido que calcular cuánto valía el radio y cuánto valía el apotema. Porque el problema lo dejaron tan abierto que con esta explicación habría estado bien. Pero bueno, eso ya pasó. Bien, seguimos. No, ya nos fuimos para el otro lado. Bueno, este tema lo voy a dejar aquí. Cuando repasemos para el examen, vamos a buscar un problemita que se parezca a esto para que ustedes puedan identificar más fácilmente. Tampoco está
directo en los temas de examen, pero a veces nos cambian alguito, entonces no quiero dejarlos en el aire. Eso fue ya lo de geometría, lo vamos a dejar botado y vamos a entrar al álgebra, pero para entrar al álgebra vamos a arrancar con un par de conceptos básicos. Vamos a hablar de conjuntos, de situaciones que ocurren dentro de los conjuntos, para luego ir a las funciones. El día de hoy probablemente nos quedemos aquí, en esta zona, en esta parte. Muy bien, entonces vamos a hacer un cambio de cassette. Estábamos listos pensando en la geometría, pero vamos a movernos hacia el álgebra. Página 147 y demás, vamos a hablar de los conjuntos. Ok, un conjunto es como un equipo, es una cantidad de varios elementos, de uno o varios elementos, ¿verdad? Nosotros desde siempre hemos tenido la oportunidad de aprender sobre algunos conjuntos muy específicos. Cuando nosotros nos enseñaban o nos planteaban la recta numérica, siempre se nos habló de que esa recta no tenía ni principio ni fin. Siempre se nos dijo que no se conocía cuál era el elemento más pequeño, ni tampoco el más grande, pero que por allá para atrás quedaban todos los negativos, en el medio quedaba el cero, y para la derecha o para adelante quedaban los positivos. Bueno, hay un montón de conjuntos en medio de esa cantidad enorme de números. ¿Ok? El primero de los conjuntos, y el que casi siempre estudiamos, es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales son todos aquellos números que nosotros conocemos, que son válidos, que yo puedo meter a la calco y que la calco no me da error. Entonces, no sé, se me ocurre pensar en 9, yo lo meto a la calco, le doy un igual y la calco me vuelve el 9. Yo puedo meter la raíz de, no sé, de 100, lo meto a la calco y la calco me da un 10 y esa es mi respuesta y estamos bien. Podría meter decimales y no hay ningún inconveniente. Podría meter fracciones y tampoco hay ningún inconveniente. Pero hay algunos números o algunas expresiones que no caben dentro de estas situaciones. Resulta que, por ejemplo, si yo quisiera meter esto en la calco o quisiera poner esto otro, cuando yo voy a la calco, inmediatamente la calco me dice error. Estos son ejemplos de dos expresiones o dos números que no pertenecen al conjunto de los números reales. Porque tal como lo acabo de señalar, los números reales son todos aquellos números que sí existen, que sí tienen un formato válido. ¿Por qué esos números no servían? Porque cuando yo tenga una raíz que tenga aquí un índice par, como es la raíz cuadrada, también está la raíz cuarta, raíz sexta, etcétera, etcétera. Cualquier raíz que tenga aquí un número par no permite que yo ponga un negativo aquí adentro. Eso no existe. Ni tampoco se permite o se puede dividir entre cero. Nunca, jamás. Por eso esas dos cosas no caben aquí en los números reales. Pero cualquier otro número que a ustedes se les ocurra debería entrar aquí. ¿Ok? Ese conjunto de los números reales es el primer gran conjunto que estudiamos. Ok. Además del conjunto de los números reales, nosotros vimos o aprendimos, o por lo menos escuchamos y mencionamos en los 3 años antes de llegar a décimo, conjuntos como el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales, conjunto de los números racionales, el conjunto de los irracionales. Son normalmente los conjuntos que estudiamos. De todos ellos, por lo general, el más simple es el de los números naturales. Ese conjunto se compone de los numeritos que utilizamos para aprender a contar. Si ustedes tienen algún familiar, un sobrinito, un hijo, un sobrino, un nieto, no sé, pequeñito, cuando le empezamos a enseñar a contar, ¿por dónde empezamos? ¿Qué le decimos? 1, 2, y ahí vamos con los deditos ayudándole, etcétera, etcétera. Bueno, el conjunto de los números naturales son todos esos números, como contando de uno en uno, son unidades, son números enteros, porque no tienen decimales, que además de contener a todos los positivos enteros, contienen al cero.
Recuerden o recordemos que el 0 no se puede valorar como un número positivo, ni tampoco como un número negativo. El 0 es neutro. Perdón. Entonces, el 0 no es positivo, pero sí forma parte de este conjunto de los números naturales. Empiezan en 0, son números enteros como contando, hasta llegar al número más grande que exista, perdón, que exista, pero que no conocemos y que en este caso sería un infinito allá positivo lejano. Estoy toque golpeado la garganta, disculpen. Ese es el conjunto de los números naturales. Ahora, los naturales forman parte de otro conjunto. Esos números naturales que valoran a los positivos de los enteros olvidan a la parte negativa. Y la parte negativa también tiene números enteros, ¿cierto? Entonces, todos los números que son enteros, que no llevan coma algo, que no llevan un sobrito, que no tienen expansión decimal, esos números, ya sean positivos o negativos, o inclusive el 0, todos esos números forman a los números enteros. ¿De acuerdo? Luego venían los números racionales. Los números racionales eran los que se podían escribir en forma de fracción, tomando en cuenta que A y B, que B fuera diferente de 0, perdón, y que A y B pertenecieran a R. Ok. Entonces yo podía escribir una fracción, ese era un número que pertenecía a Q. Dentro de Q están todos los números naturales y todos los enteros, porque yo puedo tener un número entero como el 4 y ese 4 tiene un 1 denominador, lo que pasa es que nunca se pone. Pero todos los enteros yo nada más les agrego un 1 en el denominador y se pueden ver de la forma de una fracción. Entonces, los enteros y los naturales forman parte de Q, pero no solo ellos, ¿verdad? También los demás números que se escriben en forma de fracción. Si los vemos estrictamente hablando en forma decimal, tendríamos a todos los enteros, ya sean positivos o negativos o el 0. También tendríamos a ciertos números decimales. ¿A cuáles números decimales? Ok. A los decimales finitos, por ejemplo, el 2,5. O a los decimales infinitos, pero que tienen periodo. Por ejemplo, el 1,3 con techito. A ver, el 2,5 es un número que ahí termina. No tiene más decimales, 0,5 y ya. Si yo quisiera ponerle más decimales al 2,5, lo que hago es agregar ceros. Porque ya él terminó. El 1,3 con techito es el número que tiene todos los 3 del mundo después de la coma. Todo lo que tenga techito implica que los números siguen. ¿Ok? Pues esos son los números que llamaríamos nosotros números periódicos. Y queda el último de los conjuntos, que en este caso es el de los irracionales. El conjunto de los irracionales son solo decimales que van al infinito, o sea que tienen muchos decimales, y que además esos decimales no son periódicos. ¿Cuáles son esos números? Bueno, hace un rato vimos uno, el pi, por ejemplo. Pi nosotros lo cortamos en 3,14, pero pi tiene una cantidad enorme. El otro día estaban dando un reportaje y había una persona que le había calculado 6.000 o 7.000 decimales a pi. Todos los decimales aquí en adelante, miles y miles de millones. Y no le había encontrado un formato, algo repetido. Entonces el pi se considera un número no periódico, no tiene nada repetido. El número que sigue no tiene nada que ver con el anterior y usted no puede saber cuál es el que sigue. ¿Ok? No lleva un patrón. Ese tipo de números se llaman irracionales. Todos esos números son más o menos los que estudiamos. Y todos ellos juntos conforman al conjunto de los números reales.
Vamos a hacer una ayuda visual. Vamos a decir que los números reales son, por ejemplo, este señor que está acá. Todos ellos son los números reales. Y vamos a decir que dentro de los números reales hay dos conjuntos. Vamos a hacer casi el yin yang aquí. Vamos a decir que todos estos que están aquí se llaman racionales. Y todos estos que están aquí se van a llamar irracionales. Los números racionales y los números irracionales son algo parecido como a ser sapricista o ser liguista, ¿verdad? Hay una situación que no permite estar en los dos bandos. Hay una exclusión definitivamente. Ellos son mutuamente excluyentes. Si yo soy Q, inmediatamente no puedo ser I. Pero si yo soy I, inmediatamente no puedo ser Q. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo clasificar a un mismo número en los dos grupos. Ellos están totalmente alejados, no caben, no van juntos. ¿Ok? Dentro de los números Q, nosotros vimos que estaban los números enteros. Cualquier entero pertenece a Q. Y también vimos que dentro de los números enteros estaban los naturales, porque todos los naturales pertenecen a los enteros. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean que los puse en esa posición básicamente para hacer un juego de palabras y que no se nos olvide. Yo voy a decir que Raúl quiere zapatos nuevos. Como Raúl quiere zapatos nuevos, que sería la R, la Q, la Z y la N, que son los cuatro conjuntos, esos conjuntos están dentro el uno del otro. Entonces, si yo quiero hablar de Q, Q es el quiere, está debajo de la R, Q está dentro de R, Q pertenece a R, Q es parte de R. Y si quiero hablar de los zapatos, yo sé que los zapatos pertenecen a Q, por lo tanto también pertenecen a R. Y si quiero hablar de los nuevos de la N, los naturales, ellos pertenecen a Z, pertenecen a Q y pertenecen a R. Entonces, así podemos ubicar más fácilmente qué conjunto está dentro de otro. ¿Qué pasó con la I? La I quedó solita. La I solo agarra por arriba. Para la R, que es aquí el papá de los tomates. La I solo pertenece a la R. Y ya vamos a hablar de esto de pertenece y es conjunto y es subconjunto y no lo es. Y toda esa historia. Pero lo vamos a ver muy pronto. Pero entonces traten de por lo menos memorizar el Raúl quiere zapatos nuevos para que ubiquen esto a la hora de emplearlo más adelante. Lo voy a dejar por aquí. Ahí estaba lo otro. Si lo hago más pequeño no se va a ver, pero bueno. Ahí queda todo revuelto. Es como la idea. Muy bien, ¿alguna pregunta o consulta? Nada. Yo, profe, Hágale. por ejemplo, aquí donde dice el ejemplo del 2,5 que pertenece a los, ¿verdad? Que sí es parte de ¿cómo digo? De Q, bueno. Ajá. Es que, Muy bien. ok, sí. Entonces, digamos, ¿cómo hago yo para saber? Porque usted dijo que el 3,14 no pertenece, ¿verdad? Porque son periódicos, es no periódico. Correcto. Por ejemplo, si un 2,25, ¿cómo sé yo si no es periódico o es periódico? Bueno, se supone que eso lo estudiamos hace unos días en la primera parte del curso. Ah, no, mentira, eso fue octavo. No he dicho nada. Enredé octavo. Sorry. Ok, 2,25. Ok. Cuando yo hablé de los números ahí abajo, yo anoté dos palabras claves. ¿Verdad? Yo hablé de los números finitos y de los números infinitos. Porque los infinitos pueden ser periódicos o podrían ser no periódicos. Ok. Los números finitos van a Q. Los infinitos periódicos van a Q. Los únicos que no van a Q son infinitos no periódicos. Esos van ahí.
Entonces usted tiene que ver dónde lo clasifica. Si 2,25 es un número que es finito o si es infinito. Y si es infinito tiene que ver si es periódico o no periódico. Entonces ahí es donde está el detalle. Ese número del que usted me habla, el 2,25, es un número que termina. Usted me dice 2,25 y yo le digo, ¿y qué otro decimal sigue? Usted dice, no, ahí queda. Ah, terminó, tiene fin. Fin, finito, fin, fin. Veas, aquí llega el fin del finito, fin. Entonces ese número es finito, por lo tanto pertenece a Q. De hecho, es más fácil verlo así. Todos los decimales van a Q, excepto aquellos que no se saben, que tienen un desorden. Yo le hablo de los conocidos, el pi y el e, que no son números. O sea, que no son números, no, que se representan con letras y no con números. Pero que cuando usted lo pone en su calculadora, que de hecho lo puede ir a hacer en este preciso instante, enciéndala y dele Shift, no me acuerdo cuál es pi, creo que Shift por 10, ahí abajo, está cerca del igual. Si usted lo pasa a decimales, 3,14, 15 y no me acuerdo los demás. Pero vienen una cantidad grande de decimales. Las calculadoras nuevas son muy puretes, porque las viejas tenían un detalle que era muy útil. Ellas llenaban la pantalla. Entonces usted entendía que era que no cabía más. Las calculadoras nuevas lo que hacen es que empiezan como de aquí en adelante. Entonces hay un espacio vacío y usted piensa que el número ahí termina. Pero no, es que se llenó y ahí seguían más números. Eso le pasa también a la E, que es 2,71, 71, 78, no me acuerdo. Por ahí anda. Y un montón de decimales más. Los decimales no traen un orden. Los decimales no hay un modelo a seguir, ¿verdad? Una forma en la que usted diga, mira, si este es el número que sí. Entonces, cuando eso ocurre, que son muchos casos raíces, no digo que todas las raíces, porque si usted pone la raíz de 9, la raíz de 9 es un número entero, es 3. Pero si usted pone la raíz de 91, esa raíz ya no le da. Y le da un montón de decimales y en desorden. Y no es un número que se repite, entonces son no periódicos. Todos los demás, por ejemplo, si usted pone 4 tercios, el 4 tercios le va a dar 1,33333 y le llena la pizarra de 3. De la pizarra, la pantalla. Entonces ya usted notó que es que el número se repite. Que aquí hay periodo. Y esa sería entonces la forma en la que usted contestaría. O podría definir que vale en Q o que va en I. No sé si más o menos me expliqué. Sí, bueno, en la duda también pero si me ponen a comparar por ejemplo, ese 2,25 con 3,14, ¿cómo sé yo que ese 3,14 se está refiriendo a pi? ¿Hay algo que me identifique? Por eso le digo. Tiene que ponerle. No, por eso le digo. Cuando usted le van a hablar de pi, le va a poner pi. Ah, excelente, sí, es que esa era la Claro, duda. claro. No, buenísimo. Siempre sí, va a identificar que es pi, el 3,14 que se refiere. Exacto. Si me ponen 3,14, yo lo interpreto como un número que terminó. Si Exacto, me ponen es que pi, ya sé que va a seguir. Sí, por eso, excelente. Bueno, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, jovenzuelos? Bueno, esa explicación también viene en el texto, me imagino, así como más o menos igual. Y ahí aparece un poquito de práctica a la que en este momento me gustaría llegar. Pero quiero llegar, a otro detalle. A los conjuntos también los separan en conjuntos positivos y negativos. Entonces, por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de Q, ya dijimos que son todos los decimales y todos los enteros y todo. Pero también se les ocurrió decir que están los Q negativos y los Q positivos. Entonces los Q negativos son los mismos Q, pero solo admite resultados negativos. Los Q positivos, las mismas características, pero solo admite resultados positivos. Aquí el signo importa. Antes no importaba el signo y todos juntos formaban el Q. Ahora el signo sí importa. Los que están positivos vienen para el conjunto positivo y los que están negativos se quedan en el conjunto negativo. Profesor, ¿dónde ponemos al 0? El 0 no entra en ninguno de ellos dos. El 0 entra en Q. Pero el 0 no pertenece ni a Q positivo ni a Q negativo.
Lo mismo pasa con los enteros. El 0, al no ser ni positivo ni negativo, no puede ir a ninguno de estos conjuntos que tengan un signo. Los conjuntos que tienen un signo no los cuento. No valen, no para el 0. El 0 no entra en ninguno. Bueno, supongo. ¿Estamos? Bueno, pensaría que sí. Ok. Nos van a salir esos conjuntillos por ahí enredados, ¿verdad? Viene ahora sí la forma en la que vamos a relacionarlos. Todo esto que yo hice, en realidad es para que pensemos en eso, en un conjunto, ¿verdad? Un conjunto puede estar limitado. Yo podría decir que ustedes son un conjunto. Los estudiantes de décimo del CONED en Palmares son un conjunto. Entonces yo empiezo a poner nombres, ¿verdad? Por aquí tiro a Stacy, por allá tiro a Eduardo, Jerry, ¿de qué más me acuerdo? Creo que tenemos una María Fernanda, Kimberly hay también. Y bueno, me disculpan porque los nombres los tengo enredados todavía. Y no estoy viendo allá donde están ustedes. Entonces, resulta y sucede que yo puedo hacer un conjunto con todos nosotros. O sea, los conjuntos no necesariamente tienen que ser cualquiera de esos que yo acabo de señalar. Esos que yo señalé son los conjuntos numéricos con los que estudiamos donde hacemos el principio en matemáticas. Pero de camino pueden crearse un montón de conjuntos. ¿A partir de qué? De alguna condición. Vean que el conjunto que yo estoy poniendo, la condición que tiene es que sea estudiante de décimo del CONED en Palmares. Por eso su mamá no puede estar aquí, porque ella no está matriculada, ni tampoco la mía. Entonces, los conjuntos nos van a dar alguna característica y nosotros vamos a crear o a conformar el conjunto. Pueden ser de dos tipos. Los conjuntos pueden tener una cantidad total de elementos. Otra vez vamos a lo finito y a lo infinito. Puede tener una cantidad finita de elementos, entonces yo puedo saber todos los elementos que hay. Pero podría ser que tenga una cantidad enorme, incontable, no sé, las estrellas. Y sí, no sé cuántas hay, ni si tienen todas nombre, ni nada de esas cosas. Entonces resulta y sucede que ese conjunto es un conjunto infinito. Ok, ahí como para hacer las aclaraciones. Ahora sí, cada uno de estos señores que están aquí adentro son elementos, ¿ok? Los elementos pertenecen al conjunto. ¿Ok? Mi mamá, me mima, que se llama Vilma, no pertenece a este conjunto. Entonces vean lo que acabo de hacer. Acabo de utilizar la simbología que vamos a emplear para reconocer cuando alguien sí está dentro de un conjunto o cuando alguien no está dentro del conjunto. Si yo comparo... Agresión. What are you talking about? Ciérrame ahí el microfonito, por favor. Entonces, si yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo elementos uno a uno, nombrecitos, yo voy a utilizar la E para establecer la relación. Si sí pertenece, yo uso la E normal, como si nada. Y si no pertenece, hacemos como el no estacione. ¿Ok? En eso vamos a, o sea, con eso vamos a trabajar. Ahora, nosotros no solo podemos trabajar con elementos, también podemos trabajar con conjuntos. Porque ya hicimos el conjunto décimo, pero ¿qué tal si aquí está el conjunto que se llama CONED Palmares? Y en CONED Palmares están décimos, novenos, octavos, séptimos. Ajá. Entonces ya la relación no sería de un elemento, ¿verdad? Ahora la relación sería de dos conjuntos. Por ejemplo, yo podría decir que nosotros, que le puse un 10 sale el conjunto, pero que nosotros que somos este conjunto, estamos incluidos en el conjunto CONED.
Entonces, cuando yo hablo de conjuntos, ya no uso la letra E, ahora uso la letra C. Voy a decir que es un subconjunto o está contenido en el CONET. Por ejemplo, el conjunto de los niños de quinto grado de la escuela no está en el CONET, porque el CONET no da clases para escuela. Entonces, hacemos lo mismo, le cruzamos la barrita del no. Entonces, quinto grado, para que no se enrede con quinto del cole, le voy a poner cuarto grado. Entonces, cuarto grado no pertenece, no está contenido, no forma parte de este otro conjunto. Entonces, si yo voy a relacionar un elemento con un conjunto, uso la E. Si voy a relacionar dos conjuntos, uso la C. ¿Estamos algo claros? Sí. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Eso espero. Ahí me disculpen porque creo que estoy gritando mucho, pero es que a veces siento que la voz no me va a salir tan bien. Entonces, las disculpas. Vamos a continuar. Aquí habla un poquito de las aclaraciones que estamos haciendo. De verdad, cuando hablamos de conjunto y subconjunto, lo de la C y la C con rayita. Y ahora vamos a llevar eso a la práctica. Ok. Aquí hay algunos ejercicios. Estos vienen como ejemplos. Vamos a valorarlos antes de que ustedes los realicen. Vea la pregunta. Dice, la primera pregunta, voy a ponerlo ahí para que no vean mucho. Aunque ya vieron la respuesta, pero no importa. Menos 3 y luego viene una lista. Pregunto. El menos 3, que es un número solo, un elemento que el tico solito, él solo, tiene que establecer una relación con un conjunto. ¿Cómo sé que es un conjunto? Estas señoras, las llaves, son las que le dan pinta de conjunto, son las que me aseguran que eso es un conjunto. En el conjunto que está ahí me ponen a 2, menos 3 y menos 6. La pregunta es, ¿el número menos 3 está en este conjunto? Sí. Si nos revisamos los elementos, el menos 3 no está de primero, pero sí está de segundo. Entonces la respuesta correcta, que parece estar diferente a la que está ahí, que parece que la E está mala, es pertenece. Es una E. ¿Ok? ¿Por qué usé la E y no usé la C? Como lo dije antes, porque es un elemento contra un conjunto. Uno solo contra un montón. ¿Ok? Bueno, entonces la C ahí no valía. Y la solución está mala. Era una E. La segunda. El mismo conjunto. Pero ahora otro elemento, el número 1. Ese elemento, el 1, pertenece a ese conjunto. No, no pertenece. No, cuando lo buscamos No. la lista, el 1 no está. Entonces, pongo la misma letra E, pero le tiro la rayilla que Tachamos. dice que no. Eso, le tachamos, el no estacione. No, señor. Así de fácil. Ahora, ¿qué pasó con el que sigue? Ah, el que sigue tiene a los dos lados conjuntos. ¿Por qué son conjuntos? Porque están encerrados en las llaves. Pero este tiene apenas 2 y el otro 3, no importa. Es más, podría tener solo 1. Mientras venga en llaves, ya lo convierte en un conjunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿este conjunto de la izquierda está dentro del de la derecha? Correcto. Sí. Sería un subconjunto. Sí, Muy bien. Si es subconjunto, o sea, ponemos la C. ¿Está contenido o es subconjunto? Como quiera leerlo. Esa C, eso es lo que significa. Y no podía usar la E porque la E es cuando hay un número solo, pero aquí tengo un conjunto. Entonces no se vale. Vamos a la D. El 7, menos 6 será subconjunto de el 2, menos 3, menos 6. no, porque no aparece el No. 7. Ah, ok. Aquí podría haber un conflicto inicialmente, ¿verdad? Yo cuando veo que está el menos 6 en los dos, yo digo, mira, es que tiene una parte, pero aquí no es una parte, es todo o nada. Como con las nenas, ¿verdad? ¿Se ha visto que ajá, nada, todo o nada?
Nada de besitos. No, señor. Muy bien. Entonces, si el 7 no viene también aquí, simplemente no lo contamos. Eso significa que vamos a usar la rayilla. La rayilla cruzada. ¿Pero qué pongo? ¿Una C o una E? Una C. Una C porque ambos son conjuntos, ambos tienen llaves. Esos son los detalles en los que hay que fijarse, es así de simple. Ok, pero profe, ¿me lo cambiaron aquí abajo? Sí, me lo cambiaron porque hay algunos conjuntos que tienen nombre. Los que estudiamos antes, por eso los estudiamos. Y los conjuntos que tienen nombre, pues yo los tengo que revisar. Entonces, el -3 pertenece al conjunto que se llama N, que son los naturales. Ay, ¿quién era N? Los voy a apuntar aquí para acordarme. Ah, estos son N, sí, cierto. Los que van de uno en uno, enteros, sin decimales, del 0 para allá. ¿Está el -3 en No ese conjunto? pertenece, No pertenece. no pertenece a eso. Correcto, no pertenece. Entonces va la rayita. ¿Le pongo una C o una E? Una E. Una Una E porque E. es un elemento. Eso, viene solito, no trae llaves. Si el 3 trae llaves, va la C. Pero si el 3 no trae llaves y viene solito, va la E. Abajo esos señores, el N y el Z. Ok. Vea que voy a apuntarlo de Raúl quiere zapatos nuevos. Por eso es bueno aprendérselo así. Raúl quiere zapatos nuevos. Muy bien. Pregunto. El N pertenece a Z. Están todos los N's, que son este que ya puse aquí arriba, dentro del Z, que son este otro. Correcto, profe. Sí pertenece. Claro, si ustedes empiezan a ver, ustedes se dan cuenta que estos señores que están aquí son esta parte de ese conjunto. El conjunto tiene más elementos, pero todos los que yo ando buscando, el primer conjunto, todos están contenidos aquí. Entonces sí pertenece. Ahora, profesor, ¿para qué apuntó ese montón de letritas allá a la derecha? Bueno, vamos a establecer una relación. Perdón, no va una E, ahí va una C. Vamos a establecer una relación. Ojo. Vamos a ver, en este ejemplo, la N está de última y la Z está arriba de la N. Entonces estamos hablando de lo que está pasando aquí a la derecha. Voy de abajo para arriba. ¿Qué pasó de abajo para arriba? El conjunto está contenido. ¿Qué va a pasar de arriba para abajo? El conjunto no va a estar contenido. Entonces, si me hubieran preguntado de Z a N, yo ni lo pienso. El Z está arriba, el N está abajo. Cuando voy de bajadita, le cruzo la rayilla. Cuando voy para arriba, de abajo para arriba, la N a la Z, o de la Z a la Q, o de la Z a la R, de la N a la Q. Voy de abajo para arriba, ahí va la C. Pero si vengo de arriba para abajo, ahí va la C con rayita. Entonces apóyense en el Raúl quiere zapatos nuevos para que no se pierdan y ni la tengan que pensar, y de fijo va a estar buena. Ahora, ¿qué pasa cuando me ponen por ahí un conjunto con signos como el que viene, Z más y Z menos? Entonces ya los tengo que verificar cada uno de ellos por aparte. Yo puedo decir que Z más está dentro de Z menos. Todos los elementos de aquí forman parte también de aquí. Empecemos a pensar. Sí. ¿Qué elemento está en Z más? Deme un ejemplo. Cualquiera. De 5. Ok. ¿Ese 5 también pertenece a Z menos? Sí, Correcto. solo que negativo. No, porque el que pertenece a Z menos es el No, porque menos está 5. negativo. No es el mismo número. Ah, quietos, cuidado con eso. No es lo mismo tener 5 que deber 5. Son números diferentes, no son iguales. ¿Ok? Entonces yo tendría que decir que no está contenido. Con solo un ejemplo que puse. Ni siquiera tuve que generalizar o buscarlo. Con solo un ejemplo. Ven. Entonces ahí es donde están todos estos detalles.
Por aquí hay una práctica. Los voy a poner a practicar mientras voy por una agüita para ver si se me recupera la garganta. Entonces, hagan Profe, el favor. perdón. Ujú. Igual si fuera al inversa, ¿verdad? Si fueran números negativos, Ajá. obviamente no caben dentro de los positivos. Por ejemplo, con Z Q. menos no cabe dentro de Z más. Excelente, digamos que con Q. Ve, al Q puedo poner menos 2,2. Ese número cabe aquí. Cabría en Q, pero no en Q positivo. Por ser negativo ya no cabe. Entonces la misma historia. C con rayita. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso mismo es lo que pretendemos, que ustedes extiendan las conclusiones, que lo lleven a otras cosas más allá. Voy a buscar un vaso con agua mientras ustedes por favor vayan haciendo. Vamos a ver, hagamos estas tres primeras y estas tres primeras, a ver cómo nos va. Y ay, ¿qué pasó? Sí, y yo ya regreso. Ahorita les pregunto con nombre y apellido, a ver cómo nos va. Está muy fácil, pero ahí entre todos nos ayudamos. Pero les voy a preguntar para que me cooperen, por ya casi. Por ejemplo, Mauricio, Jerry y Angélica me pueden ayudar con la primera. Kenia, Nayeli y tenemos 2 Jerrys. Ah, qué loco. Bueno, el Jerry de arriba. Jerry, el que no es Agüero. Eso me ayuda en la primera. Y en la segunda me ayuda Kenia, Nayeli y Jerry Agüero. Y en la otra me ayuda Stacer, María del y Gerson. A ver cómo nos va. No pasa nada. Entre todos la pulseamos, a ver. Primero vamos a ir con los de arriba. Vean la instrucción. La instrucción dice por aparte que aquí solo cabe la E y la E con rayita. Entonces aquí no puedo poner una C. En el examen nunca los ponen por aparte. En el examen siempre los ponen revueltos. Y siempre ponen las 4 letras para que ustedes tengan que distinguir. Siempre. Entonces en eso hay que estar muy atentos. Ok, pero entonces, vamos con esta primera parte. Menos 10 con N. Mauricio, creo que era. Yo creo que era Jerry. No, Mauricio algo y luego a Jerry y luego a Angélica. No pertenece. No pertenece, dice Mauricio. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, es un número negativo. Y en el N solo hay positivos y el 0. Así que tiene toda la razón. Muy bien. Ahora sí, Jerry. Mandate con la que sigue. Profe, yo creo que no pertenece tampoco. Ok, de eso se trata. Vamos a ver. Jerry dice que no pertenece. ¿Están todos de acuerdo? Esa es una pregunta capciosa. Tramposa. Ok. ¿Qué pasa cuando yo tengo coma 0 en los decimales? Es que en realidad no hay decimales. Se acabó ya. Uh-huh. Eso es trampa, o digámoslo así, pero en realidad es como si tuviéramos un 24. Haciendo ese cambio, Jerry, ¿usted qué piensa? ¿Que pertenece o no pertenece? Sí, pertenece entonces. Ok, bueno, entonces nos están haciendo chanchullo ahí, pura vida. Sí, está jugando sucio, profe. No fui yo, pero está bien. Angélica. No pertenece. ¿Cómo? Pero ni siquiera se esperó, está bien, gracias. No pertenece por la misma historia.
Bueno, en realidad por dos cosas, pero con solo ver el negativo ya podemos decir que no pertenece. Y lo otro, que 7 cuartos no es un número entero, ¿verdad? Da 1,75, entonces no es entero, da con decimal. Listo con esos tres, genial, gracias. Los otros tres, que creo que eran Kenia, y ya me olvidaron los demás, sorry. El otro Jerry, y Nayeli, Kenia, Nayeli y el otro Jerry. Ok. Kenia primero. Profe, sí pertenece. Ujú. ¿Me lo jura? No lo sé. No, yo tampoco. Dice Kenia que sí pertenece. Y tiene toda la razón, porque tener un 1 en el denominador es como si no hubiera nada y eso fuera un número enterito. Y la Z es eso, los enteros. Así que muy bien. Nayeli era. Sí pertenece. Sí pertenece, querido profesor, se dice. Pero vamos a ver si es cierto, Nayeli. ¿Cuánto es 4/5? Usted pudo poner eso en la cálculo. Si lo pasamos con SD, con el famoso Super Daniel, ¿qué ocurre? 0,8. Exacto. Entonces sí nos dio con coma. Entonces mejor le ponemos la rayita porque no pertenece a Z. Porque Z no permite que dé con coma. Perfecto, perfecto, gracias. Y nos queda por ahí el Jerry Agüero. Correcto, profe, sí pertenece aunque sea un número negativo. Claro, el coma cero es como si no estuviera. Y el negativo no importa porque en los enteros, cuando es Z, sin ningún exponente ahí más o menos, cuando es la Z solita, todos mientras no tengan coma van para ahí. Excelente, muchas gracias a los que han participado. Voy ahí. Por ahí. Sigue Stacer, creo. Sí, señor. Eso, Stacer Antonio. La vida. Todo bien. Menos 9 y Vale. Z, cuénteme. Sí pertenece. Ok, resulta que no tiene decimales. Que esté negativo, no tiene problema. Muy bien, muchas gracias. Realidad. María de los... Porque ahí me quedé. Marilla. ¿Dónde está Marilla? No está María. Vamos a pensar que no le sirve el micrófono. ¿Qué la ve, profe? Ah, sí, sí la veo. Sí la ve. Ok. No pertenece. Ok, el 12 no pertenece a Z, negativo. Y ahí estaba la maña, que hay un menos y el 12 no viene menos. Con solo eso ya no pertenece. Muy bien. Excelente, excelente. Gerson, no sé si me ayudas con la que sigue, 8 tercios. ¿Andas por ahí? Yo creo que ¿Tiene cálculo, Gerson? no. Ah, ok, le voy a ayudar un toque. Yo voy a meter ese 8 tercios en la cálculo. Y 8 tercios en la calculadora nos da 2,66, creo. 2,66666666666. Entonces ya no vea el 8 tercios, ahora vea el 2,666666666. ¿Qué me dice usted? Ese número pertenece a Q positivo. Perdón, escuché bien. Que si el número que está aquí, 2,66666, 2,6 con un techito, con un periodo, que si ese número pertenece a los Q que son positivos. ¿Sí pertenece o no pertenece? No me la sé. Batela, ¿sí o no? Qué vergüenza, pero digo, que no pertenece. Ay, sí, está bien, nada perdemos. Ok. Bueno. Tranquilo. Gracias por participar. Tranquilo. Ok. Entonces, donde yo pongo el 8 tercios y vi que es un decimal que tiene techo, que tiene periodo, que se repite, entonces yo puedo decir que sí pertenece a Q. Ahora me voy a fijar en el exponente. Dice que es un positivo. Como el 8 tercios no trae un menos, también es positivo. Entonces, la respuesta está bien al decir que sí pertenece. Ok. La gran mayoría de ejercicios que ven aquí son muy similares a estos. Yo esperaría que a ustedes no les cueste.
Donde quiero llegar es a alguno donde Profe, esté. perdón, una consulta. Claro, claro. Profe, ¿cómo era que se reseteaba la calculadora? Ah, ok. Shift 93 igual igual. Shift 9 93 3 igual igual. igual. Muy bien, vean. Gracias. Pura vida. Aquí vienen en la página 158 bastantes ejercicios muy útiles. 159 también sirven. Son preguntillas bonitas, de verdad. Es una forma bonita de preguntar esto. Entonces vamos a intentar resolver algunos. Por tiempo no me puedo caer en todos, ¿verdad? Pero intentemos algunos. No sé, antes hicimos los primeros 3, ahora hagamos los últimos 3. Estos últimos 3 y aquí las 2 de marcar con X. Intentémoslas y ya casi las revisamos. Les voy a dar un minuto para que la intenten, porfa. Pero de verdad aprovechen el tiempo y la usan. Ok, hagámoslo juntos esta vez en la parte de arriba. A ver. La Q, voy a ampliarlo porque ya que, ¿verdad? La Q. Dice, ¿será cierto que Z no pertenece a R? Perdón, la instrucción decía que había que incluir falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, para estos que son conjuntos, volvemos a hacer lo de Raúl quiere zapatos nuevos. Y por aquí quedaba la I. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que de arriba a abajo yo iba a poner que no se podía, que no estaba contenido, que no era subconjunto. Y de abajo arriba, que sí lo era. Entonces, el primero es Z, el segundo es R. Voy de abajo para arriba. Lo correcto sería poner una C. Pero a mí me dieron una C con rayita. Entonces, ¿qué puedo decir? Que es falso. Que es falso como el amor de una mujer. Muy bien. Ahora sí, la otra, la G. Menos 0,8 y un techito para el 12. Este es un número, es un elemento solo. Este número pertenece, esto parece un 11, pero es una I. De los irreales, de los irracionales. Los irreales son otros que ustedes no estudian. ¿Será que Eso es verdadero, profe. eso es verdadero? Dice María de U. ¿Será cierto eso? Ponemos la V de verdadero. Bueno, es un número, no importa el signo. Tiene techo. Negativo, pero tiene el techito. Ah, ok, pero tiene el techito. Los que tienen techito no pertenecen ahí. Este también es falso como el amor de una mujer y por lo que acaba de decir ella como las declaraciones de una mujer. Muy bien. La otra, la que sigue. Q está contenido en R. Otra vez voy de abajo para arriba.
debería de ser la C sin rayita. Y aquí viene con rayita. ¿Qué podemos decir? Falso. Falso. Exactamente así de fácil es eso. Exactamente así de fácil. Vamos a este marque con X, a ver. De las siguientes expresiones, ¿cuál representa un número irracional? Irracional, la I. ¿Quién de estos tres pertenece a la, estos cuatro, perdón, pertenece a la I? Yo ¿Qué hay que puse la hacer? D. Ajá. Excelente, excelente. Hay que ir a la calco por lo general, ¿verdad? A ver qué. Entonces, tendríamos que meter raíz A mí me parece cúbica de que es un la... octavo. Ok, en la calculadora hay que tener cuidado. Porque una cosa es raíz cuadrada y otra cosa es raíz cúbica de un octavo. Pues cuando ustedes van a poner la raíz cúbica se activa con shift raíz, creo. Sí, shift raíz. Ustedes presionan shift raíz, esas dos teclitas, y entonces ya en la pantalla de la calcu sale así. Entonces ustedes escriben aquí, ¿verdad? Esto da un medio que es 0,5, que sí son decimales, pero que son decimales finitos. Esto pertenece a Q. Y recuerden que si está en Q, no está en I. Entonces esta no puede ser correcta. Raíz de 81, la meto a la calcu, me da 9. También pertenece a Q. No sirve. La respuesta es una de estas dos. ¿Cuál de las dos debe ser la respuesta correcta? Yo pienso que es la D también porque da muchos decimales así. Ok. ¿Por qué no es la C? Tienen razón, es la D. ¿Por qué no es la C? También Porque no tiene está muchos, negativo. pero tiene muchos decimales. No, no importa porque la I puede ser positiva o negativa. Y tiene muchos decimales. Es Yo no pienso periódico. que es la D porque usted nos dijo antes que la raíz no podía tener negativo. O sea, no podía ser negativa y después... Porque Ok. se La C no- repiten. Ajá. La C no puede ser porque tiene decimales no periódicos. La C en realidad es un periodo. Es un Sí, pero periodo de repite los mismos números. 214. Aquí seguiría otro 214 y después otro 214. Ok, entonces como sí se repiten, él pertenece a Q. Los que no se repiten como menos raíz cúbica de 9 son los que van aquí arriba. Ojo, y cuidado con eso. Donde no vale el negativo es adentro de la raíz. Pero afuera de la raíz él no afecta en nada. Y otra cosa, es cuando la raíz es par, pero esta raíz es impar, así que tampoco afecta en nada. Yo nada más meto este número y como este número me da un titipuchal de decimales que no sé cuánto es, que si alguien la tiene me la regala. Menos 2,08000383 y ahí va. 83823 y ahí terminó. Yo estoy inventando un montón de números porque simple y sencillamente ellos no tienen orden. No hay un patrón. Esta es la que pertenece a I o la que se conoce como I. Entonces cuando yo analizo, si me enredo, busco la que es diferente porque de las 4 opciones tiene que haber una que sea diferente. Y en ese caso fue la opción D. Yo en realidad no la hice en la calculadora, pero me fui por ese menos que está ahí adelante de la raíz. Bueno, el menos no tenía que ver. Pero le sirvió la intuición, pero no tenía nada que ver. Yo también me fui por el menos, profe. Yo te diré, bueno, por lo menos son buenos ¿Qué bateando. nivel de bateo? Son años bateando. ¿Usted qué piensa, profesor? Algo es algo, son buenos bateando. Pero es nada. Ok. Vamos con... Sí, no, la experiencia les tiene que haber dado ya un nivel de puntería grande. Dice, de las siguientes 3 expresiones. Profe, Señor, ¿cómo era que se metía antes de raíz ese de 3? era con shift. Shift y raíz. Está bien, gracias. Por ahí. Ok. Ahora hay una pregunta diferente, más difícil, digámoslo así, porque no es solo escoger uno, es ver cuál de todos o cuáles de todos sirven y funcionan. Entonces, un cuarto será un número que pertenece a los raíz, de un cuarto.
¿pertenece a los irracionales? No pertenece. No. ¿Cuánto da un cuarto? En raíz. Punto 5. Es Punto correcto. 5 o Es 0.5. correcto. 0.5 o un medio, cualquiera de las dos formas. Eso significa que este número es un número Q porque tiene fin. Entonces no puede pertenecer a ahí. El raíz de 68. 0,24 y un montón de números. Y no se repite nadie. Porque No. eso es importante. No. Revisar que no se Esa- repitan, ¿verdad? Esa Este sí parece que sí pertenece a los pertenece. irracionales. Y la última también pertenecerá o no pertenecerá. No No, porque pertenece. da No, 20. Exacto, da 20. Da un entero y los enteros pertenecen a Q. Por lo tanto, no ahí. Entonces la correcta sería Solo solo dos. lados. Muy bien, la C, solo lados. Excelente, chiquillos, muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas o preguntas? Nada, bueno, ahí ustedes se matan con lo que sigue. No puedo quedarme más tiempo acá. Pero ya vieron que no está tan feo. Profe, ¿puede poner la página anterior para tomar una captura? Es que estoy un poco perdida porque llegué tarde. Profe, ¿sí se pudo grabar la clase? Pues como para pegar una repasadilla después. No les puedo decir que sí, porque todas las veces que les he dicho que sí y está grabando, no graba al final. Pero ahí va grabando. Según el grabador sí, pero ya me lo he hecho 2 veces que aunque diga que sí está grabando, no queda bien. Pues ahí vamos, a ver qué pasa. Esperemos que sí. Profe, estamos ya, ¿verdad? No, señor, falta un montón. Dice, No lo digo yo, pero por hoy. no, señor, todavía falta un montón por hoy. Bueno, Dice ahora se queda ya lo vi, pero Ya- no, señor, ya- seguimos. ya me iba a ir a practicar con unos cilindros. Me imagino que sí. No, ahí ya van a tener excusa para el fin de semana. Ok. Apenas es miércoles, weón. Llévela suave. Dice que ahora vamos a hablar de intervalos. Faltan unos 15-20 minutos, chiquillos, por si acaso. Como siempre, recuerden que nada es obligatorio acá, pero para que lo tengan claro. Los intervalos van a ocurrir cuando nosotros estudiemos conjuntos, ¿verdad? Que no estén conformados únicamente por perdón. A alguien le cerré el micrófono, no sé quién le quedó abierto, disculpen. Entonces les decía que a veces nosotros estudiamos conjuntos y son muy fáciles porque son conjuntos como separados, ¿verdad? Entonces no sé, se me ocurre inventar que A es el conjunto que va de los números del 1 al 5, los enteros del 1 al 5. Y se me ocurre decir que B es el conjunto que va a los números pares del 1 al 10. Okay. Pero si yo quisiera, por ejemplo, un conjunto que abarque todos los números desde el 1 hasta el 10, pero que no solo sean enteros, sino que lleven decimales, entonces ¿cómo hago? Y yo pongo al 1, pero tendría que poner al 1.1, al 1.2, pero me doy cuenta que entre el 1.1 y el 1.2 también hay un montón de números. El 1.11, el 1.12, y así podría empezar a buscar cientos, miles de millones de números, porque la cantidad de números que hay aquí es infinita, entre el 1 y el 2. Es infinita esa cantidad de números. Todos los decimales que hay son muchos. ¿Y a qué horas yo voy a poder enumerarlos o incluirlos en una lista? Eso no va a resultar posible. Por lo tanto, vamos a tener que crear algo que llamamos intervalos. Los intervalos son como un conjunto que barre, que va desde una parte hasta otra y se lleva todo por medio, como la pesca de arrastre casi. ¿Ok? Entonces, si yo quiero los números del 1 al 10, yo pongo 1,10. Empiezo en 1 y termino en 10. Pa. Ese es el conjunto de todos los números que se incluyen. Gráficamente yo lo puedo representar. Yo podría decir que el conjunto de números que va desde... Ay, se me olvidó. Que va desde 1 hasta el 10. O sea, digamos que aquí está el 0. Por aquí anda el 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está el 10.
el 11, etc. El conjunto que va desde el 1 hasta el 10 es todo este espacio. Cualquier número que esté entre el 1 y el 10 forma parte de ese conjunto. Ok, vean que cuando yo puse al 1 y al 10 les puse un paréntesis cuadrado ahí a la par, ¿verdad? Esos paréntesis cuadrados tienen un significado. Y vean que cuando yo dibujé puse unos punticos aquí. Esos punticos tienen un significado. Y ahora, además de eso, hay una tercera forma de representar, bueno, hay más formas, pero hay una tercera forma de representar esto, que se llama un intervalo por comprensión. Nos dice que hay un X que pertenece a R, tal que X es un número más grande que 1, pero más pequeño que 10. Ok. Muy bien. Vamos a ver qué hice. Estoy presentándoles 3 diferentes formas de representar lo mismo, pero las 3 las vamos a tener que dominar. Ok. Esta forma de aquí se llama por intervalo. Esta de aquí arriba se llama gráfica. Y esta por comprensión. Aunque es la más incomprendida, pero bueno. Ok. Las 3 formas, las 3 cosas que están escritas aquí representan lo mismo. O deben representar lo mismo. Ahora que les marqué lo de los paréntesis, lo de los puntos, también tiene que ver con los signos que vienen aquí. Voy a hacerles esa aclaración, que es como lo que diferencia a este tema. Bueno, ya quedó claro que el conjunto empieza en 1 y termina en 10 y arranca o arrastra o lleva a todos los elementos que hay en medio. Todos. Positivos, negativos si hubiera en medio, raíces, decimales, todo. Bueno, estos que estamos marcando, los paréntesis cuadrados, los puntos y los signos, se fijan específicamente en los bordes, en las esquinas. Se van a fijar en el 1 y se van a fijar en el 10. Si los paréntesis vienen como los que puse yo aquí, cerrados, ¿cómo es un paréntesis cerrado? Un paréntesis cerrado es un paréntesis que protege, abraza, cubre, cuida al número. Si viene así, cerrado, cubriéndolo, entonces ese paréntesis indica que el número 1 sí se cuenta. Entonces yo al número 1 lo pinto acá para decir que sí se cuenta. Y al número 1 aquí le pongo una doble rayita al signo para decir que sí se cuenta. Entonces esas 3 cosas van a ir juntas. Siempre que yo proteja el número con un paréntesis cuadrado, la representación gráfica va a pintar el puntico encima del número y la representación o la notación por comprensión va a llevar una doble rayita en el signo. Siempre. Ahora vámonos al número 10. ¿Qué le pasa al 10? Al 10, aunque el signo va para el otro lado, al 10 lo están protegiendo también. El signo está cubriendo al número 10, lo está tapando. Entonces quiere decir que se pinta la bolita y quiere decir que lleva doble rayita cuando habla de 10. Ok, eso básicamente es la manera en la que vamos a tratar al siguiente tema, al tema de los intervalos. No sé, ¿alguna pregunta con respecto a lo que se plantea ahí? No me quedó muy claro, profe. ¡No! ¿Cómo rayos? Vamos a ver. Yo le digo a usted que vamos a crear un conjunto que se va a llamar B. Y en ese conjunto B vamos a poner todos los números que sean
mayores que 5 y que sean menores o iguales que 12. ¿Ok? Esa es la instrucción. Entonces vamos a hacer las tres formas que acabamos de mencionar de representación. Vamos a representarlo por intervalo, vamos a representarlo con un dibujo y vamos a representarlo por comprensión. Aquí lo voy a poner por intervalo. Aquí lo voy a hacer con un dibujo, la parte gráfica. Y acá lo voy a hacer por comprensión. Voy a empezar por la que es más fácil para casi todos, ¿verdad? Es como decir una fórmula, ¿verdad, profe? Sí, se puede decir que sí. Entonces, lo que voy a usar en un principio, ¿verdad? Va a ser la parte gráfica. ¿Por qué? Porque siempre es la más fácil. Siempre lo entendemos todo más fácil cuando vemos el dibujo. O por lo menos, no sé, la gran mayoría somos muy visuales y eso nos ayuda. Entonces, voy a intentar arrancar por ahí. Para eso siempre vamos a poner o a dibujar una recta numérica. Le ponemos el inicio y el fin ahí de las flechas y nos concentramos en los números que me dieron. Me hablaron de 5 y me hablaron de 12. Yo voy a poner al 5 y al 12. ¿Cuál de ellos es más pequeño, el 5 o el 12? 5. Claramente el 5 es más pequeño, ¿verdad? Entonces yo voy a poner al 5 de primero. ¿Dónde? Donde yo quiera. Porque en el dibujo no hay que ser tan específico. No hay que poner en el centro el 0 y luego contar. No. Ustedes ponen al 5 donde quiera. Pónganlo un poquito atrás. Va a poner al 12 un poquito adelante. Y listo. Eso es lo que nos interesa. Solo eso y nada más que eso. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a poner una línea que salga desde el 5 hasta el 12 y hacemos unas bolitas donde están los números que me pidieron. Vamos a dejar esas bolitas por ahora sin pintar, ahorita pensamos, porque cuando pensemos vamos a pensar las tres cosas juntas. Entonces voy a dejar las bolillas ahí sin pintar. Muy bien. Voy a ir al intervalo. El intervalo es algo muy parecido a lo que ya hice aquí. El intervalo va a tomar a los dos números y los va a poner a este lado, separados por una coma. Y les tengo que poner paréntesis, no sé si abiertos o cerrados, todavía no sé. Entonces, por el momento no los voy a poner, ya sé que va de 5 a 12. Ok. Y ahora voy a ir a la notación o al intervalo por comprensión. Como dije que se llamaba B, a todos se les puede poner la B. Como dije que se llamaba B, yo pongo B dos puntos. Y ahora sí, abro unas llaves y digo que existe un X que pertenece a los números reales. Ahora sí, pongo una coma y pongo la X en medio. Voy a poner a los dos números. Si quieren, para trabajarlo en orden, se puede poner de dos órdenes diferentes. Pero si quieren, para trabajarlo en el mismo orden que venimos trabajando lo demás, vamos a poner al 5 de primero y al 12 de segundo. Y cerramos paréntesis. Ok. A este 5, a la X y al 12 yo les dejé un campito. Es porque tengo que poner signo de mayor o de menor que. Vamos a ver cómo funcionaba eso. Bueno, voy a leer otra vez para ver qué tengo que hacer. Dice que yo busco a los números que son más grandes que 5. Yo voy a venir aquí. Dice que la X tiene que ser más grande que 5. El mayor siempre queda dentro de la boquita. O el menor sale señalado por la punta. X es más grande que 5 porque los números son mayores que 5. Luego dice, esos mismos números, o sea la X, porque la X está representando los números, son menores que 12. Entonces hago la punta señalando al X porque el 12 es el grande. Pero yo señalé menores y aquí también dice o iguales que 12. Entonces quiere decir que el 12 se cuenta. Quiere decir que el 12 se le pone esta doble rayita que significa igual. Muy bien. Si yo le ponía igual es porque lo contaba. Si lo contaba, pintaba la bolita. Al 12 le pinto la bolita.
Si pinté la bolita y le puse una doble rayita es porque el número queda protegido por el paréntesis. Entonces cuando pongo el paréntesis del 12 lo cubre. Muy bien. Ahora voy a analizar la situación del 5. El 5, aquí decía los números mayores que el 5, pero no lo contaba. Porque para contarlo tiene que decir igual. Como no le contaba, no hace falta que le ponga la doble rayita aquí en el de comprensión. Ese no lleva una doble rayita. Entonces, ¿qué pasa con el que está dibujado? La bolita no se pinta. Porque se pinta como en el 12, cuando sí se cuenta. Pero como aquí no se cuenta el 5, no se pinta la bolita. Y voy a la parte del intervalo. Y no puedo proteger al 5. Porque si lo protejo, lo estoy contando. Entonces, tengo que hacerle las patillas para afuera. Tengo que darle la espalda al número. Y eso significa que o se dice, o se lee, o se entiende como un intervalo abierto. Que no cuenta el número 5. Ahora queda un poquitico más clara. Sí, ahora sí, profe. Excelente, qué dicha. Qué dicha que sí. No sé, ¿alguien más que tenga alguna dudilla? En la parte Yo- de comprensión siempre se pone ese como pedacito de fórmula primero. Sí, de hecho, a veces uno ni se lo aprende, ¿verdad? De hecho, aquí le falta el tal, que y otras cosas. La estoy haciendo como muy rápida, pero en realidad uno no se la aprende, sino que en alguna de las preguntas le va a salir y de ahí la copia. Ah, ok, profe, gracias. Es mucho más fácil. Yo, profe, Dígame. sí, también es en el tema de comprensión. Ajá. Los números se acomodan, tienen algún tipo de acomodo siempre de menor a mayor o según lo que me estén preguntando. Yo los puedo acomodar como quiera. Yo les decía que como para seguir un orden, mejor si pongámoslos de menor a mayor. Pero si usted Ok. quiere, los puedo haber puesto al revés. Solo que los Pero signos cambiándole irían los para signos, el otro lado. exactamente. Exacto. Exactamente. Sí, no. Ese es el único Profe, ya cambio. aparte, ¿cómo se sabe cuando se cuenta o cuando no se cuenta? Cuando hay que ponerle la rayita abajo. En la redacción de la pregunta. Si me dicen que son Esa era una iguales, pregunta que exacto. El iguales significa que sí se cuenta, que sí lleva doble raya, que sí se pinta y que sí va el paréntesis. Vean que es un conjunto, van en bloque. Es todo un combo. ¿Ok? Lo que va pintado, que sería en este caso el 12, también lleva doble rayita y también lleva el paréntesis cerrado. Lo que va sin pintar no lleva doble rayita y no lleva el paréntesis cerrado, lo lleva abierto. Pero Ven. digamos, ¿eso siempre va a tener la rayita abajo o eso hay que ponérselo? Porque no sé cómo, digamos, cuándo se cuenta el número o cuándo está o cuándo hay que protegerlo, es lo que... Acá arriba lo dice. Vamos a ver, si yo lo hubiera dicho... Vamos a ver, vea con el 5. ¿Le dije que era igual que el 5? No. Entonces, ¿qué pasó con el 5? Lo dejamos solo. Al 5. No le pusimos... no le pintamos la bolilla, no le pusimos la doble rayita, ni tampoco le pusimos una cobertura. Pero en el 12, que decía que sí, que era igual que 12, entonces yo ahí interpreté que sí cuenta, y como sí cuenta, le pongo el paréntesis cuadrado cubriéndolo, le pinto la bolilla y le tiro la doble raya. Todo eso va junto. profe, ahí sería entonces todos los números que van de 5 a 12. Ahí sí protegería el 5. Si hubiera Correcto. dicho todos los números que son mayores o iguales que 5, si usted me dice que van de 5 a 12, no me está asegurando que el 5 y el 12 cuentan. Entonces usted me dice todos los números que van de 5 al 12, contándolos a ambos, ahora sí. Entonces irían cerrados los dos. Entonces pintarían Entonces, las dos tendría que bolillas. decir igual que tal número, Ajá, igual o mayor que tal número. exacto. El igual es el que me dice. Son en como la las palabras redacción. claves, ¿verdad? Exactamente. De hecho, que vea que igual es, por eso esto lleva doble rayita, porque es como si tuviera un igual, las dos rayitas del igual. Entonces la palabra igual se traduce aquí al símbolo.
Y ya lo asocio con que si viene con el símbolo de la doble rayita se pinta y también se protege al número. Ven, entonces todas esas cosillas para que ustedes las asocien. Dígame. Y si hubiera dicho todos los números menores que 5 y mayores o iguales que 12, Es una historia totalmente diferente. ok, ahí sí se protege o no. 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 Menores que 5 no dice que el 5 cuenta. ¿Quién es menor que 5? 4, 3, 2, 1, etcétera, etcétera. Entonces, menores que 5 yo marco al 5 y agarro para atrás. Esos son menores que 5. Y si dice mayores que 12, entonces yo agarro al 12 y agarro para adelante. Entonces el conjunto es una parte de aquí y otra parte de aquí. Pero no tiene nada que ver con el igual o con el punto o con la doble rayita, porque no lo dice, porque no dice igual, porque no incluye al número. Para yo contarlo, para hacerle la doble rayita, para hacer el paréntesis cerrado, para pintar la bolita, tiene que decir igual, tiene que decir que sí cuenta. Ok. Bueno, jóvenes, los dejo porque ya tengo al otro grupo encima. Perdón, ¿tenías una duda? Profe, Sí. en la parte de comprensión, usted entonces dijo que le íbamos a llamar B, por eso le puso B. Por el nombre, sí, a veces me Sí. ponen nombres. Ujú. Sí, pero ¿y las otras dónde los agarró? ¿Dónde están las llaves y eso? Eso es ¿Dónde como dice? una forma general. Esto siempre Sí. se va a poner Es al el inicio. mismo conjunto. Sí, lo que está diciendo es que los números que nosotros vamos a representar se llaman X y que esos números pertenecen a los números reales. O sea, que Ah, son ok. números enteros, decimales, todos. Y luego viene Ujú. ¿verdad? La comparación. Ah, bueno, está bien. Gracias, Listo, profe. con gusto. Ojalá y quede el video. Si queda, con mucho gusto yo se los paso. Vamos a decir que por hoy aquí termina. Este tema nos faltó, lamentablemente no nos dio tiempo, pero es un tema al que hay que ponerle atención a otros detalles. Esperemos